Mi familia me dio la espalda cuando les pedí que me apoyaran con mi proyecto. Decidieron poner su confianza, y su dinero, en mi primo. Pero resulta que a él no le fue bien y ahora, curiosamente, todos hablan de mi empresa como si fuera un emprendimiento colectivo, casi como si fuera el negocio de todos. Mi nombre es Akeri, tengo 34 años, soy hombre y crecí rodeado de privilegios. No éramos multimillonarios, pero sí vivíamos con holgura. Mi padre tenía varios emprendimientos distribuidos por distintos puntos de la ciudad, desde propiedades inmobiliarias hasta tiendas de venta directa al consumidor, y algunas otras actividades más. Mi madre también tenía lo suyo, era propietaria de múltiples edificios, sí, en plural, no uno ni dos. En cuanto a mis abuelos, aunque nunca estuvieron en la cima económicamente hablando, sí fueron los pioneros que construyeron desde cero algo lo suficientemente sólido como para darle a sus hijos el empujón inicial que todo emprendedor necesita. En mi familia siempre ha existido una especie de mandato tácito: si naces con el apellido, o tomás lo que te dejan y no lo arruinás, o tenés que armar tu propio imperio desde cero. Así que, naturalmente, me incliné por esta última alternativa. No era un adolescente soñador queriendo abrir una tiendita frente al mar en algún paraíso tropical, aunque no tengo nada en contra de eso. Lo mío era más estructurado. Tenía una estrategia bien armada, quería dedicarme al mundo de la ciberseguridad. Desde los 14 años, cuando sin querer hackeé el sistema de mi colegio para modificar mi historial de sanciones, descubrí que tenía una facilidad innata para todo lo relacionado con computadoras. Me metí a la universidad, me gradué en informática, y pasaba horas obsesionado con todo lo que tenía que ver con cifrado, protección de datos y desarrollo de software. Al terminar mis estudios, me cayó la ficha de que no solo era una industria fascinante, también era un sector que generaba mucho dinero. Absolutamente todas las compañías necesitan protección digital. Bancos, clínicas, cualquier negocio con información sensible. Es como vender impermeables en un planeta donde siempre llueve información robada. Tenía una idea concreta, un nicho claro de mercado y un plan de negocio sólido que, en mi opinión, cualquiera con visión habría considerado prometedor. Pero había un problema grande: necesitaba capital. Bastante capital. Tampoco estaba pidiendo una fortuna, ¿ok? Solo lo necesario para alquilar una oficina, contratar a un pequeño grupo de trabajo, y comprar las herramientas esenciales: software, computadoras, servidores. Claro que podía haber arrancado con menos, empezando de a poco. Pero yo tenía una visión muy clara de cómo quería que luciera mi empresa desde el inicio. Una mañana decidí encarar a mis padres. Estábamos todos en el living y les presenté la propuesta con todo: gráficas, estadísticas, análisis de mercado y, sobre todo, muchas ganas. Les pedí que me prestaran dinero. Ni siquiera quería que me lo regalaran, lo que buscaba era un préstamo que pensaba devolver, con intereses, una vez que mi emprendimiento despegara. Su respuesta fue un baldazo de agua fría. Me dijeron que me querían mucho, pero que no confiaban en que yo tuviera lo necesario para liderar un negocio. Y ojo, no lo dijeron de forma cruel. Mi papá suspiró antes de hablar, como si le pesara tener que rechazarme. Mi mamá me miró con esa mezcla de ternura y lástima que solo una madre puede transmitir cuando piensa que está siendo ingenuo. Me explicaron que ser un buen técnico no te convierte automáticamente en un buen empresario. Que manejar una compañía es otra historia: tenés que supervisar personal, controlar presupuestos, relacionarte con inversores, soportar pérdidas, lidiar con todo ese lado gris que a nadie le gusta. Según ellos, yo no tenía esa chispa, ese instinto. Para mis padres, poner plata en mí era prácticamente tirarla a la basura. No voy a negar que me dolió. Al principio, sentí mucha bronca. Pero a pesar de todo, no estaba dispuesto a rendirme. Un mes después de que mis padres rechazaran la idea de ayudarme económicamente, se celebraba la boda de mi primo Bernard. Fue un casamiento enorme, fastuoso, lleno de lujos y detalles exagerados. Duró 3 días completos, con fuentes de champán, decoración excesiva y todo ese tipo de cosas que suelen hacer los que quieren que hablen de su evento por años. En uno de esos momentos en que estaba parado junto a mis padres cerca del buffet, Bernard apareció. Los saludó con entusiasmo, le estrechó la mano a mi viejo y les dijo: tío, tía, muchas gracias otra vez por confiar en mí y por brindarme el dinero para lanzar mi proyecto hotelero. No lo habría conseguido sin su apoyo. Me quedé completamente congelado. Era como si de pronto Bernard hubiera confesado que venía del futuro o algo así. Mis papás soltaron unas risas incómodas,
respondieron con frases amables y rápidamente cambiaron de conversación. Pero yo no podía dejar de pensar en eso. A mí me dijeron que no. Me negaron el financiamiento. Pero a Bernard, a él sí lo ayudaron económicamente para abrir un hotel. Un maldito hotel. Inventé una excusa barata y me fui de ahí. Me sentí profundamente traicionado. No era que estuviera enojado porque Bernard hubiera recibido ayuda, si le iba bien, perfecto por él, lo que me dolía era que a mí no me brindaron la misma oportunidad. Ellos confiaban en él. ¿Pero en mí? Aparentemente, su propio hijo no les generaba suficiente seguridad como para apostar por su idea. Más tarde, mientras estaba sentado solo y tratando de recomponerme un poco, mi abuela me encontró. Me preguntó por qué no estaba adentro disfrutando de la fiesta. Hay algo particular con las abuelas, no podés mentirles. Simplemente no se puede. Así que le conté todo lo que sentía, sin filtros. Me escuchó sin interrumpirme, cuando terminé de descargarme, me dijo una frase que se me quedó clavada en el alma. Me dijo, Zachary, hay veces en que las personas proyectan en otros lo que ven de sí mismos. Tal vez tu padre ve una versión joven de él en Bernard. Pero eso no significa que vos no seas valioso. Vos sos distinto, y ser distinto no tiene nada de malo. Solo significa eso, ser diferente. Después me apretó la mano y agregó, sos brillante, trabajás duro. Algún día vas a construir algo importante, pero lo vas a hacer a tu manera, con tus reglas. Sí, suena a ese tipo de consejos que parecen sacados de una película inspiradora, pero en ese instante era justo lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente de la boda, yo seguía como en una especie de nube emocional, un estado raro, mezcla de motivación por lo que me había dicho mi abuela y tristeza por lo que no había conseguido de mis padres. Estaba en el sillón de mi casa, sin saber muy bien qué hacer, cuando me sonó el teléfono. Era mi abuelo. Y eso, por sí solo, ya me preocupó, porque él no es precisamente alguien que te llama para charlar sobre el clima. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que sí, que solo quería que pasara a visitarlo. Le dije que en 2 horas estaría ahí. Cuando llegué, fue mi abuela la que me abrió la puerta, con una sonrisa cálida de esas que solo las abuelas saben dar. Me dijo que el abuelo me esperaba en su estudio. Lo encontré sentado en su silla favorita, pero en cuanto me vio, se levantó y me abrazó. Ahí fue cuando empecé a relajarme, solo un poco. No perdimos tiempo con conversaciones superficiales. Me dijo directamente, tu abuela me contó lo que pasó en la boda y cómo te sentís respecto a tu proyecto. Así que ese era el tema. Asentí con la cabeza, intentando no mostrar demasiada emoción. Siguió hablando. Quiero que sepas algo. Cuando arranqué mi primer negocio, no tenía más que una vieja furgoneta destartalada y un préstamo modesto que me hizo uno de mis tíos. Todo el mundo pensaba que iba a fracasar. Pero no fue así. ¿Y sabes por qué? Negué con la cabeza, esperando su respuesta. Porque alguien confió en mí. A veces, lo único que necesitamos es que una sola persona crea en lo que somos capaces de hacer. Eso puede cambiarlo todo. Entonces metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó su chequera, escribió algo y me lo extendió. No voy a decirte el monto exacto, pero te aseguro que no era un vuelto. No era toda la plata que necesitaba para lanzar mi empresa de ciberseguridad, pero sí era suficiente para arrancar, para que la cosa cobrara forma. Me quedé mirando ese cheque como si fuera un pedazo de oro. Tardé varios minutos en poder reaccionar. Cuando por fin hablé, le dije, abuelo, no sé qué decir. Y él me respondió, no tenés que decir nada. Esto no es solo dinero. Es fe. Estoy apostando por vos. En ese momento estaba haciendo un esfuerzo enorme por no quebrarme, por no emocionarme demasiado. Pero el abuelo se acercó, me dio otro abrazo y me dijo al oído, hacenos sentir orgullosos. Volviendo a casa con el cheque todavía en la mano, no podía dejar de mirarlo. Para cualquier otra persona tal vez habría sido un simple pedazo de papel con un número, pero para mí significaba algo mucho más grande. Era la prueba de que alguien apostaba por mí. El respaldo que no conseguí en mi propia casa, lo encontré en mi abuelo. Con ese primer empujón económico, supe que tenía que estirarlo al máximo. Cada peso tenía que contar. No había espacio para lujos ni caprichos. No gasté en escritorios de diseño ni en sillas ergonómicas carísimas. Empezamos con lo básico, con lo mínimo indispensable. Contacté a mis 2 amigos más cercanos, Adam y Luis, con quienes compartía la pasión por la tecnología. Entre los 3 pusimos lo poco que teníamos ahorrado y alquilamos un espacio diminuto que técnicamente era una oficina,
pero en realidad parecía más una caja de zapatos en una zona bastante insegura de la ciudad. Pero era nuestro propio rincón para hacer realidad la empresa. Esos primeros 2 años fueron una tortura. Vivíamos prácticamente en la oficina, trabajando entre 14 y 16 horas diarias. Los fines de semana apenas existían y nuestra dieta se basaba en fideos instantáneos y lo que encontráramos en las máquinas de snacks. Luis se pasaba el día pegado al teléfono, atendiendo clientes o buscando nuevos. Adán vivía con la cabeza enterrada en líneas de código. Y yo, bueno, hacía un poco de todo. Vendía, programaba, gestionaba, limpiaba. Nuestro primer cliente importante fue una empresa financiera de tamaño medio que había sido víctima de un ciberataque. Sus datos habían sido comprometidos y estaban en pánico. Nosotros logramos contener el daño, recuperar la información y blindar sus sistemas para que no volviera a pasar. Ese trabajo fue nuestro trampolín. Con lo que nos pagaron, pudimos mudarnos a una oficina un poco más decente. Y desde ahí, empezó el verdadero crecimiento. El boca a boca funcionó mejor que cualquier campaña de marketing. Cada cliente satisfecho nos traía uno nuevo. El ritmo era frenético, pero estábamos avanzando. 4 años después de haber arrancado, alcanzamos un punto clave. Estábamos generando lo suficiente como para pensar en expandirnos. Abrimos una segunda sede en una ciudad cercana, y al año siguiente, una tercera en una capital más grande. Ya no éramos 3 tipos apretados en una oficinita, ahora teníamos estructura. Empezamos a contratar personal, a delegar tareas, a pensar más a largo plazo. Durante ese mismo periodo, vimos una oportunidad y fundamos una consultora especializada en ciberseguridad. Era un paso lógico, ya no se trataba solamente de arreglar problemas una vez que ocurrían. Las empresas querían prevenirlos antes de que pasaran. Y déjame decirte algo, la consultoría paga mucho, muchísimo mejor. 5 años después de haber puesto en marcha todo, finalmente estaba en condiciones de devolverle a mis abuelos lo que habían hecho por mí. Agarré un cheque, manejé hasta su casa y se los entregué. No solo era el monto original, sino con intereses. Pero eso no fue todo. Sentía que tenía una deuda emocional con ellos, y pagarla en dinero no alcanzaba. Así que les compré una casa nueva. No era una mansión exagerada, pero sí era un hogar cálido, moderno, cómodo y ubicado en el vecindario que siempre les había gustado. Verlos caminar por su nuevo lugar, sonriendo, señalando detalles que les encantaban, fue uno de esos momentos que te quedan para siempre. Me llenó de orgullo poder darles algo tangible como muestra de agradecimiento. Mientras mi negocio prosperaba y se fortalecía, el hotel de Bernard fue en picada. La pandemia golpeó con fuerza a la industria turística, y su emprendimiento jamás logró levantarse. Me enteré de que mis padres incluso le inyectaron más dinero tratando de salvarlo. Pero nada funcionó. Eventualmente, el hotel tuvo que cerrar sus puertas de manera definitiva. El fin de semana pasado celebramos los 50 años de matrimonio de mis abuelos. Ellos son, sin exagerar, la razón por la que tengo lo que tengo hoy. Así que quería organizarles una fiesta a la altura. No escatimé en nada. Alquilé un salón precioso, contraté un servicio de catering espectacular, hubo banda en vivo, decoración hermosa, y hasta invité a viejos amigos y vecinos que no veían desde hacía décadas. La organización del evento me resultó más emocional de lo que imaginaba. En serio, sentí más presión que en algunos de mis acuerdos de negocios más importantes. Pero todo salió impecable. Todos estaban vestidos de gala, la comida fue un éxito, y lo más importante, mis abuelos estaban felices. Pero, como era de esperarse, mis padres no tardaron en arruinarme la noche. En algún punto de la noche, mientras trataba de disfrutar la fiesta y mantener el foco en mis abuelos, escuché a mi papá hablando con uno de sus amigos de toda la vida. El tipo le dijo algo como debes estar muy orgulloso de tu hijo, y ahí fue cuando mi viejo respondió con una sonrisa forzada, diciendo que sí, que todo se debía a los valores familiares, al apoyo incondicional que me habían brindado desde el inicio, y a cómo su orientación y guía me habían puesto en el camino correcto. Pero eso no fue lo peor. También dijo que mi empresa prácticamente es un proyecto familiar. ¿Perdón? ¿Qué? Tuve que pararme unos segundos para digerir si había escuchado bien o si el vino me estaba jugando una mala pasada. Pero no, lo había dicho tal cual. A lo largo de la noche, fui escuchando más comentarios parecidos. Mis padres repitiendo el mismo discurso con distintos invitados, pintándose como pilares fundamentales de mi éxito, diciendo que siempre confiaron en mí,
que me apoyaron en cada paso del camino, y que como familia, siempre nos habíamos respaldado mutuamente. El golpe final fue cuando mi papá lanzó una frase como: todo esto fue posible gracias al respaldo inicial que le dimos desde la familia. Mira, no voy a decir que esperaba que se arrodillaran a pedirme perdón públicamente o que me suplicaran disculpas llorando. Pero que se colgaran del mérito de algo que conscientemente decidieron no apoyar, eso sí que me cayó como una patada al pecho. Intenté no dejar que me afectara y seguir disfrutando de la noche. Pero cada palabra que escuchaba me carcomía por dentro. Así que decidí modificar el discurso que tenía preparado. En un principio iba a decir algo simple y emotivo para homenajear a mis abuelos. Pero después de todo lo que escuché esa noche, sentí que no podía dejarlo pasar como si nada. Arranqué con un tono relajado, haciendo algunos chistes livianos, mencionando que su matrimonio era más antiguo que la existencia de Internet, y resaltando la admiración que siempre tuve por el amor y el respeto con el que se trataron durante todos esos años. Pero después, cambié el enfoque. Y dije: miren, la abuela y el abuelo no solo construyeron una vida juntos. También forjaron un legado. Un legado basado en el amor, en la confianza, lo más importante, en la fe que supieron depositar en las personas. Cuando yo tuve una idea y el resto me cerró la puerta en la cara, ellos dos fueron quienes me abrieron una nueva. No creyeron solamente en mi proyecto, creyeron en mí como persona. Y todo lo que logré hasta el día de hoy se lo debo a esa fe que ellos pusieron en mí cuando nadie más lo hizo. Me detuve. Vi a mis padres desde el escenario. Estaban sonriendo, pero sus expresiones estaban completamente congeladas, como si les hubieran puesto pausa. Y ahí rematé: por eso, esta noche, quiero brindar por ellos dos. Por mis abuelos. Porque fueron los únicos que apostaron por mí cuando todos los demás decidieron no hacerlo. Este triunfo, este camino, es suyo. Y de nadie más. Mi abuela tenía lágrimas en los ojos. Mi abuelo, como siempre, asentía con esa sonrisa calmada, llena de orgullo. ¿Y mis padres? Seguían con esas sonrisas de cartón, apretando los dientes, completamente incómodos. Unos 15 minutos después del brindis, mi papá se me acercó con cara de pocos amigos, justo cuando yo estaba cerca de la mesa de postres. Y básicamente me empezó a gritar. Me preguntó qué demonios había sido ese discurso, si mi intención era dejarlo en ridículo frente a todos. Yo le respondí sin elevar la voz: solo dije la verdad. Le recordé que ellos no creyeron en mí, mientras que mis abuelos sí lo hicieron. En ese momento apareció mi mamá y se sumó a la discusión. Me dijo que no tenía necesidad de sacar los trapos sucios delante de todos los invitados, que había hecho quedar mal a la familia. Yo ya estaba conteniéndome para no explotar. Y ahí mi papá dijo: actúas como si no te hubiéramos dado nada. Te dimos una buena infancia, una excelente educación. ¿Cómo se te ocurre hacernos quedar como los villanos en tu cuentito de éxito personal? Todavía no había gritado, pero mi voz ya sonaba con más firmeza. Les dije: ustedes tenían el dinero, pero eligieron dárselo a Bernard para su hotel sin pensarlo. Y cuando le fue mal, le dieron todavía más. Pero cuando yo vine con una idea sólida, me dijeron que no era material para liderar nada. Fue entonces cuando noté que el salón entero se había quedado en silencio. Varias personas se habían dado vuelta a mirar. Hasta Bernard, el mismísimo protagonista del hotel fracasado, estaba en una esquina con una copa en la mano, deseando seguramente desaparecer en ese mismo instante. Mi papá me apuntó con el dedo, acusándome de ser un desagradecido. Y yo, ya fuera de mí, le respondí: ¿desagradecido? No, viejo. Lo que soy es honesto. Y lo único que hice fue poner en palabras lo que muchos acá ya saben. Sentí el pecho apretado, el rostro hirviendo, y me cayó la ficha. Acababa de armar un escándalo en medio de una fiesta que debería haber sido solo alegría para mis abuelos. Alcé la vista y vi a mi abuela mirándome con una mezcla de ternura y tristeza. No estaba decepcionada. Solo, dolida. Mi abuelo la abrazaba, como intentando contener ese momento. La culpa me cayó como un ladrillo. No dije más nada. Me giré, salí del salón sin tomar ni el abrigo, cerré la puerta del auto de un portazo y me quedé ahí, quieto, mirando el volante mientras trataba de recuperar el aire. Esa noche no pegué un ojo. Mi cabeza no dejaba de repetir la discusión una y otra vez, como si fuera una película mal editada que se trababa en la peor escena. Cada palabra, cada expresión, cada mirada, todo me daba vueltas sin parar. Al día siguiente, lo primero que vi al despertar, si es que se puede llamar despertar a pasar la noche sin dormir,
fue un mensaje de mi abuela. Decía: Zachary, te queremos muchísimo. No te sientas mal por lo de anoche. Te entendemos. Y aunque leer eso me arrancó una lágrima, no me hizo sentir mejor. De hecho, me hizo sentir peor. Porque yo no quería que mi abuela tuviera que consolarme por algo que se suponía que era una celebración para ella. He estado pensando mucho en todo esto, y por eso escribí este post. Necesitaba sacarlo de mi sistema. Necesitaba entender si fui yo el que cruzó una línea o si simplemente me cansé de aguantar tanta hipocresía. ¿Me pasé? ¿Arruiné una noche que debería haber sido 100% para mis abuelos? Actualización 1. Creo que se merecen una actualización, porque muchos de ustedes se tomaron el tiempo de comentar y darme su opinión. Honestamente pensé que, después de esa noche, las cosas se iban a enfriar. Imaginé que, con algo de distancia, tal vez íbamos a poder hablar como adultos, dejar las emociones a un lado y tener una conversación real. Pero no. Mis padres eligieron hacer todo lo contrario, se fueron directo al modo ataque total. Al principio empezó con cosas menores. Un primo me escribió para preguntarme si era cierto eso de que yo había manipulado a los abuelos para que me dieran plata. Me dijo que lo escuchó de parte de mi tío. Me reí, claro, porque me sonaba tan absurdo como ofensivo. Pero el tema siguió escalando. Me empezaron a llegar mensajes, llamadas, comentarios. Una tía me escribió por Facebook para decirme que estaba decepcionada conmigo, que no podía creer que me hubiese aprovechado de la vulnerabilidad emocional de mis abuelos para sacarles dinero. No aguanté más. Necesitaba saber cómo estaba mi abuela, así que la llamé de inmediato. Me atendió con su dulzura de siempre y me dijo que no me preocupara, que sabían la verdad, que no le diera importancia a lo que decían los demás. Escucharla me tranquilizó un poco, pero no podía dejar de pensar en lo enfermo que era todo esto. Mis propios padres estaban creando una historia falsa, un relato torcido en el que yo era el malo de la película. Y lo peor es que algunos familiares empezaban a creerlo. A pesar de lo que pasó en la fiesta, yo no soy alguien al que le guste el drama ni la confrontación. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaban cruzando límites que no podía dejar pasar. Así que llamé a mis padres. Necesitaba respuestas. Les pregunté directamente qué era lo que estaban diciendo por ahí, porque había tanta gente acusándome de cosas que jamás pasaron. Mi mamá, con tono pasivo-agresivo, me respondió: bueno, lloraste frente a ellos, ¿no? Los hiciste sentir culpables, eso es manipulación. Casi me atraganto del asombro. Le dije: no estaba manipulando a nadie. Les estaba contando cómo me sentía. Eso se llama tener emociones. Y en el fondo de la llamada escuché la voz de mi papá, con esa frialdad suya: podés interpretarlo como quieras, Zachary. Pero todos ya se dieron cuenta de quién sos en realidad. Ahí fue cuando se me terminó la paciencia. Les dije que hicieran lo que quisieran, que contaran las historias que se les diera la gana, pero que yo estaba harto de tener que explicarles quién soy. Y colgué. Pensé que eso me iba a traer algo de paz, un mínimo de alivio, pero la verdad es que no pasó. Durante toda esa semana, los chismes y los rumores no hicieron más que crecer. Llegó un punto en el que un pariente me dijo que había escuchado que yo había amenazado a mis abuelos para que me dieran la plata. Otro me dijo que supuestamente yo me jactaba de haberlos manipulado y que incluso me había reído de eso. Ya no sabía si reírme o romper algo. Porque era tan ridículo todo, tan de telenovela, que casi parecía una broma, pero no tenía ni una pizca de gracia cuando empezabas a notar que la gente empezaba a creérselo. Un día incluso me llamó Bernard. Sí, ese Bernard. Me dijo algo como: che, sé que está todo medio tenso, pero, ¿no podrías hablar con el tío y la tía y tratar de arreglar las cosas? Yo le respondí sin dudar: no hay nada que arreglar, Bernard. Ellos saben perfectamente lo que pasó. Solo que decidieron ignorarlo. Esa misma noche le escribí un mensaje a mis padres. Les dije, con toda la calma del mundo: no puedo seguir con esto. Ustedes tomaron la decisión de inventar estas mentiras y repartirlas por la familia. Yo no voy a seguir gastando energía en tratar de convencerlos de la verdad. Por ahora, necesito alejarme de esta relación. Los quiero, pero no puedo seguir dejándome dañar así. Y esa fue la última gota. Los bloqueé de todas mis redes sociales porque habían empezado a publicar indirectas bastante obvias. Dejé de contestarle a los parientes que solo se acercaban por morbo. Y aunque estoy en un lugar emocionalmente raro en este momento, estoy más tranquilo que antes. Actualización 2. Pasó un tiempo desde la última vez que escribí,
y ojalá esta actualización fuera para traer buenas noticias. Me encantaría decir que las cosas mejoraron, que la familia reflexionó o que todo se resolvió, pero la vida no siempre tiene ganas de darte un respiro. Mi abuelo falleció el mes pasado. Lo único que puedo rescatar de eso es que al menos se fue tranquilo, mientras dormía. Sin dolor, sin sufrimiento. Pero igual, fue como si me atropellara un tren. Me dejó destrozado. Y no lo digo solo por el vínculo o por el cariño inmenso que le tenía, sino porque él fue una de las pocas personas que realmente creyó en mí cuando más lo necesitaba. No por su plata. Por su fe. Apenas me enteré, armé una mochila a las apuradas, me subí al auto y manejé derecho hasta la casa de mi abuela. Cuando llegué, me abrió la puerta con una sonrisa suave, pero se notaba que estaba hecha pedazos por dentro. Aún así, me abrazó como si necesitara sostenerse de algo para no caer. Nunca en mi vida abracé a alguien con tanta fuerza. Organizar el funeral fue de las cosas más difíciles que hice, pero sentía que era algo que tenía que hacer por ella, por él, por todo lo que me dieron. Mis padres también estuvieron presentes, y aunque todo fue civilizado, la tensión se cortaba con un cuchillo. Nadie decía nada directamente, pero todos sabíamos que había cuentas emocionales sin saldar flotando en el aire. El servicio fúnebre fue hermoso, dentro de lo doloroso. Se llenó. Había muchísima gente. Socios, amigos de su infancia, vecinos, incluso personas que yo no conocía pero que se acercaron a rendirle respeto. Mi abuelo fue de esas personas que dejan huella, que tocan vida sin hacer ruido. Durante el discurso que di, traté de mantenerme entero, pero no lo logré. Me quebré a la mitad. Mi abuela me sostuvo la mano todo el tiempo, como si estuviera devolviéndome el favor por todas las veces que yo la había necesitado. Nunca voy a dejar de agradecerle eso. Y acá es donde las cosas se complicaron aún más. Mi abuelo no era millonario, pero había conseguido construir algo sólido. Entre sus bienes había una casa junto a un lago que parecía sacada de una postal, muelle de madera, ventanales enormes con vista al agua, rodeada de árboles. Un verdadero paraíso. Mi papá pasó gran parte de su infancia ahí, y yo también tengo recuerdos muy vívidos de días de pesca, noches con malvaviscos, caminatas por el bosque. Durante la lectura del testamento, los abogados fueron enumerando las pertenencias, una por una. Y cuando llegó el turno de la casa del lago, anunciaron que mi abuelo la había dejado a nombre mío y de mi prima Laura. Un poco de contexto, Laura es la hija de la hermana de mi papá. Siempre nos llevamos bien, es una mina tranquila, sensata. Pero en cuanto el abogado terminó de leer, Sakeri y Laura compartirán la propiedad de la casa del lago, vi la mandíbula de mi viejo endurecerse como piedra. No dijo ni una palabra, pero su cara lo gritaba todo, estaba furioso. Salió de la sala sin mirarme ni decirme nada. Mi mamá lo siguió. Yo me quedé sentado, incómodo, con Laura y mi abuela en un silencio espeso. Los días siguientes me quedé en la casa de mi abuela ayudándola, y durante ese tiempo mi viejo hizo todo lo posible por evitarme. Si entraba a una habitación donde yo estaba, actuaba como si fuera invisible. Como si yo no existiera. Y mi mamá, bueno, solo me daba esas sonrisas raras, forzadas, como de alguien que no sabe bien qué hacer o decir. Lo que me resulta increíble es que yo jamás pedí esa casa. Ni siquiera sabía que me la iban a dejar. Pero por alguna razón, mi papá lo vivió como una traición personal. Como si mi abuelo me la hubiera dado para hacerle daño a él. Como si fuera parte de una guerra que, sinceramente, solo existe en su cabeza. Una noche, tomándote con Laura, hablamos del tema. Ella también se sentía incómoda. Me contó que su mamá, la hermana de mi papá, tampoco estaba muy feliz con el testamento, aunque al menos no se estaba comportando como si yo le hubiera quitado algo a la fuerza. Unos días más tarde, mientras ayudaba a mi abuela a organizar algunas cosas del abuelo, se sentó conmigo y me dijo algo que me tocó el alma. Me habló de cómo mi abuelo amaba profundamente a mi papá, pero también de cómo había visto todo el esfuerzo que yo puse para salir adelante solo, sin ayuda. Me dijo, quería que tuvieras algo que significara mucho para él. No lo hizo para lastimar a tu padre, lo hizo para regalarte algo desde el corazón. Yo ya venía sintiéndome culpable, como si esta herencia solo hubiese servido para romper más lo que ya estaba dañado. Pero ella me calmó, tu abuelo no tomó partido, eligió el amor. Te quería. Y quería a Laura. Por eso les dejó ese lugar tan especial. Para que siempre pudieran sentirlo cerca. La noche antes de volverme a casa, me crucé con mi papá en la cocina. Él preparaba té, yo me servía un vaso de agua. Estuvimos en silencio largo rato.
Hasta que, sin mirarme, dijo, esa casa del lago, se suponía que tenía que quedarse en la familia. Era nuestra. Y yo le contesté, tranquilo, sigue siendo nuestra, papá. No la voy a vender ni convertir en un negocio. Va a seguir siendo un lugar familiar. No respondió. Revolvió su taza, dejó la cucharita a un lado, y se fue. Actualización 3. Hay algo más que necesito contarles ahora, porque mi viejo decidió llevar todo esto al extremo, me está llevando a juicio. Sí, como lo leen. Está tratando de pelear legalmente por la casa del lago. Dice que le pertenece a él, a pesar de que el testamento de mi abuelo fue clarísimo, esa casa es para mí y para Laura. No puedo dar demasiados detalles legales, porque el asunto es delicado y bastante técnico, pero les puedo contar cómo empezó todo. Primero, mi papá empezó a aparecerse en mi casa sin avisar. Llegaba de la nada, golpeando la puerta, exigiéndome que le diera la propiedad. Al principio pensé que estaba alterado, triste por lo del abuelo y con la cabeza nublada por el duelo. Pero no. Era otra cosa. Cuando vio que no me quebraba y que no tenía intención de cederle la casa, comenzó con amenazas. Me dijo que el testamento estaba mal, que había sido manipulado, y que yo había actuado de manera poco ética al aceptar ese regalo. Como si yo tuviera la culpa de lo que decidió mi abuelo. En su cabeza, era como si yo lo hubiera engañado en su lecho de muerte para que me dejara una propiedad que no me correspondía. Después de eso vinieron los papeles. Me llegó una notificación legal por parte del equipo de abogados de mi papá, acusándome básicamente de haberme apropiado indebidamente de la casa, exigiendo que la entregara inmediatamente. En su demanda, afirma que la verdadera intención de mi abuelo era que él, mi padre, se quedara con esa propiedad, y que yo me aproveché emocionalmente de un anciano vulnerable para conseguirla. Una locura total. El testamento estaba perfectamente en regla. Mi madre, mientras tanto, trató de mediar en el conflicto. Me llamó varias veces con ese tono suave que usa cuando quiere convencerme de hacer algo que no quiero. ¿Por qué no se la das? Así todos podemos dejar este tema atrás. Ya está, Zachary. ¿Para qué seguir con esto? Yo ya estaba podrido. No es que no quiera paz. Quiero paz. Pero no pienso ceder ante una mentira solo para que mi padre se sienta menos herido en su ego. Estoy cansado de vivir acomodándome a los caprichos emocionales de gente que nunca se preocupó por cómo me sentía yo. Y sinceramente, no veo forma de que esta relación vuelva a ser lo que fue. Siento que todo se rompió. No sé si hay forma de recomponerlo. Tal vez sí, algún día, pero por ahora, no. No creo que publique mucho durante el tiempo que dure este juicio. Necesito estar enfocado, estable, y proteger mi paz mental. Pero cuando pueda contarles más, lo haré. Actualización 4. Pasó bastante tiempo desde la última vez que escribí, y créanme que me hubiera encantado aparecer antes. Pero si no lo hice fue porque esta batalla legal se alargó muchísimo más de lo que cualquiera hubiera esperado. Ahora sí, por fin, puedo contarles todo con más libertad. La buena noticia es que no, mi papá no logró anular el testamento. No consiguió sacarnos la casa a Laura y a mí. Aunque les juro que lo intentó con todo lo que tenía. Fue un proceso largo y agotador. No porque hubiera algo mal en el testamento, todo estaba legalmente impecable, sino porque mi papá contrató abogados muy buenos en el arte de alargar conflictos. Creo que su estrategia era simple, hacerme gastar tiempo, dinero y energía hasta que me cansara y le dijera Tomá, quédate con la casa. Pero eso nunca iba a pasar. No solo porque la casa también le pertenece a Laura, sino porque, después de todo lo que me hizo, no iba a regalarle la satisfacción de salirse con la suya. Además, mi tía, la mamá de Laura, nunca lo apoyó en esta locura. Y mi abuela fue clave en todo esto. Ella testificó, contó cómo mi abuelo realmente quería que la casa fuera para nosotros dos. Su palabra fue fundamental para dejar claro que no hubo manipulación, ni presión, ni nada turbio. Mi papá, por su parte, no tenía con qué defenderse. Lo único que hizo fue vaciarse el bolsillo con abogados caros, y de paso, arrastrarme a mí a gastar una cantidad importante también. Pero, dentro de todo lo malo, hubo algo positivo. Él mismo se encargó de esparcir tantas mentiras y difamaciones por fuera del círculo familiar, que eso terminó afectando también mi negocio. Y ahí fue cuando decidimos contraatacar. Lo demandamos por difamación y por daños económicos. No tengo idea de cuánto vale exactamente la casa, porque nunca la hicimos tasar, no queremos venderla, así que nunca fue una prioridad.
Pero estoy convencido de que entre lo que perdió pagando abogados y lo que tuvo que abonar tras perder la demanda que le hicimos, el costo fue muchísimo más alto de lo que habría conseguido vendiendo la propiedad. Y lo peor, o lo más irónico, es que ni siquiera quería la casa por un asunto emocional. No era por los recuerdos, ni por apego sentimental. Quería venderla. Sí, mi abuelo ni siquiera había sido enterrado cuando él ya estaba hablando de lo que valía la casa y cuánto podía sacarle. Todo esto, encima, lo hizo estando ya en una situación financiera muy frágil. Porque toda la plata que le prestó a Bernard, sumada a otros préstamos posteriores para intentar salvar el hotel, lo dejaron prácticamente sin colchón económico. La pelea legal conmigo terminó de arruinar su estabilidad. Y lo más triste es que podría haber evitado todo. Si, en vez de gastar tanto en abogados, hubiera destinado ese dinero a pagar sus deudas, hoy estaría tranquilo, con su casa y su negocio funcionando sin sobresaltos. Pero no. Mis padres terminaron teniendo que vender su casa. Literal. La misma casa donde crecí, donde viví todos mis recuerdos de infancia. Usaron parte de ese dinero para pagar los costos del juicio que perdieron contra mí, y el resto, según escuché, lo destinaron a cubrir deudas acumuladas por la mala inversión en el hotel de Bernard. Todo por haber apostado tan fuerte, y ciegamente, a algo que claramente no tenía futuro, mientras le daban la espalda a su propio hijo, que solo necesitaba una oportunidad. El negocio de mi papá todavía sigue en pie, al menos por ahora. Sé que aún genera ingresos, aunque no como antes. También me enteré de que estuvo considerando vender una parte de la empresa para aliviar la presión económica. Algunos familiares, con muy buenas intenciones, pero sin idea de todo lo que pasó, incluso me sugirieron que yo comprara esa parte. Que así el negocio quedaba en la familia. Pero sinceramente, no tengo ni el más mínimo interés. No solo porque no tengo ganas de compartir nada con mi padre, sino porque esa industria no tiene nada que ver conmigo. No es lo mío, no me interesa, y no tendría sentido que me metiera en algo solo por obligación moral o por mantener un apellido. La verdad es que, más allá de todo, al menos ahora tengo algo de tranquilidad mental. Mi papá ya no tiene recursos ni energía para seguir arrastrándome a juicios absurdos. Su obsesión con esa casa del lago le salió cara. No solo económicamente, sino emocional y familiarmente también. Perdió la conexión conmigo, con Laura, con la abuela. Y todo por querer agarrarse de algo que no le pertenecía. Edición final. Me acabo de enterar de algo más que quizás les interese, ya que muchos de ustedes me preguntaron. Mi papá finalmente vendió una parte de su empresa. Y no me la ofreció a mí, ni lo hubiera aceptado si lo hacía. Se la vendió a otro familiar que, aparentemente, sí tenía ganas de involucrarse. No sé si lo hizo por necesidad o por estrategia, pero me suena a desesperación. Igual, no me alegra que estén pasando por un mal momento económico. No me da satisfacción ver a mis padres tambalearse financieramente. Pero tampoco puedo sentir pena por algo que ellos mismos se buscaron. Tomaron malas decisiones. Se dejaron llevar por el ego. Y terminaron pagando el precio. Yo, por mi parte, sigo enfocado en mi vida, en mi empresa, y en mis relaciones con las personas que realmente estuvieron ahí para mí. La casa del lago sigue siendo de Laura y mía. Vamos cada tanto, a veces juntos, a veces por separado. Es un lugar hermoso, calmo, lleno de recuerdos buenos. A veces me siento en el muelle, solo, y pienso en el abuelo. En todo lo que hizo por mí. En cómo una sola persona puede cambiar el destino de otra, simplemente por creer. Y ahí, en ese silencio, me acuerdo de su voz diciéndome, estoy apostando por vos. Gracias por leer todo esto. De verdad. Escribí esto porque necesitaba sacarlo, pero también porque sé que allá afuera hay muchos que viven situaciones parecidas. Y si algo aprendí de todo esto, es que no siempre se necesita el apoyo de todos. A veces, con una sola persona que crea en vos, alcanza.